¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de regreso a las clases de historia. Por ahí, pues en semanas anteriores tratamos de hacer una pequeña modificación a la forma en la que trabajábamos. Por lo visto no funcionó muy bien y vamos a regresar a las clases pregrabadas y después a las sesiones de resolución de dudas y a usar en colaboración también todas las plataformas en línea que estamos usando. El tema que vamos a seguir hoy es las grandes guerras. En la sesión anterior que tuvimos en la semana 18, que no hubo un video como tal, pero sí tuvimos por ahí una clase. En esa semana 18 vimos una pequeña introducción a las grandes guerras. La primera que vimos fue la Primera Guerra Mundial, pero no vimos muy detenidamente cuáles fueron sus inicios. Comentamos un poco, pero realmente no vimos gran cosa. Entonces, vamos a empezar con este tema que se llama una gran guerra originada en una paz armada. Fue algo de lo que vimos en la sesión anterior, donde vimos que si bien no estaban en guerra, pues existía una relativa paz en todo el continente europeo, pero también había ciertas razones que lo obligaban a armarse un poco. Ok, entonces, vamos a empezar. En el tema anterior estudiamos cómo los efectos de la industrialización de Europa, el colonialismo y los movimientos nacionalistas llevaron a la disolución de imperios y a la creación de nuevos estados nacionales. En este tema llegamos hasta 1914. ¿Por qué? Porque en ese año las tensiones entre las potencias llegaron a su máximo nivel y crearon un escenario internacional próximo al conflicto armado. ¿Ok? Cuando hablamos de potencias, pues reconocemos a los grandes imperios, a estos grandes países, a estos grandes naciones que realmente se fueron apropiando de muchísimos territorios. Y como vimos en ese tema, las tensiones entre las potencias las llevó a establecer alianzas preventivas en caso de que estallase una guerra. Francia, Reino Unido y Rusia establecieron la Triple Entente o el Triple Acuerdo. Eso es lo que significa el nombre de Triple Entente, es el Triple Acuerdo, para defenderse mutuamente en caso de una agresión, teniendo en mente al Imperio Alemán. Era su principal amenaza, la potencia más agresiva, industrializada y armada del continente. ¿Ok? El Imperio Alemán, por su parte, estableció la alianza con el Imperio Austrohúngaro y con Italia, consciente de que el Triple Entente lo rodeaba geográficamente. La alianza de estas tres naciones fue conocida como las potencias centrales, por su ubicación en el mapa en Europa. Si vemos este mapa, pues por aquí están Alemania, Austria, Hungría y por ahí está también Italia. Están prácticamente en el centro del continente europeo, rodeados por la Triple Entente prácticamente. Bueno, entre estas dos alianzas dejaron un escenario listo para la guerra, pues la agresión sufrida por cualquiera de los países involucrados llevaría a la participación de los otros, lo que desataría un conflicto múltiple, es decir, se verían involucrados pues todos los países que estuvieran aliados por ahí. El motivo último podría haber sido cualquier hecho, como lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué razón? Desde la unificación de Alemania e Italia, las ideas nacionalistas tuvieron mucha presencia en los países imperialistas y también en los recién formados. ¿Ok? El nacionalismo no era solo un sentimiento de pertenencia a un país determinado. No era decir, bueno, yo soy mexicano y soy muy mexicano. No era solamente eso el nacionalismo. Durante el siglo XIX se convirtió en una justificación para enfrentarse a otras naciones. Bismarck utilizó la guerra franco-prusiana en el siglo XIX para despertar el sentimiento nacionalista de los prusianos contra los franceses. De igual manera, los franceses tomaron como una ofensa nacional que los alemanes se hubieran apoderado de los territorios de Alsacia y Lorena que reclamaban como suyos. Eh, la excepción sería Rusia, que a los pocos años de que iniciara la Primera Guerra Mundial se salió del conflicto porque empezó su propia guerra civil interna en su territorio que acabaría cambiando por completo su sistema de gobierno, su sistema de producción, dando paso a una república socialista soviética, a la unión de todas estas repúblicas socialistas soviéticas.
Y como veremos, ya a inicios del siglo XX, la zona donde los nacionalismos se manifestaron con mayor fuerza fue la zona de los Balcanes, que es esta zona que en nuestro mapa tenemos marcado con una sección rosa. Es decir, dentro de esa zona de los Balcanes está Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania y Grecia. Ese es el mapa de Europa a principios del siglo XX, a principios de esta guerra. Todos estos colores son países europeos y los países rodeados por aquí son prácticamente los Balcanes, ¿ok? Tenemos por ahí la región de los Balcanes. Bueno, si observamos el mapa, pues localizamos los países que se ubican entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Es la región de los Balcanes, ¿sí? Está entre Austria-Hungría y entre el Imperio Otomano. Los austriacos y los rusos se habían venido enfrentando por anexar estos países a sus respectivas imperios. Y una vez que el Imperio Otomano perdió fuerza en la región, pues se estuvieron enfrentando todavía más. Estas regiones, Bosnia, Montenegro, Albania y Grecia, que habían pertenecido al Imperio Otomano, que vemos por ahí un poquito más al sur, buscaban establecerse como naciones independientes. A su vez, Serbia buscaba crear la Gran Serbia. Y por eso buscó, sin éxito, anexionarse a Albania y Bosnia, que finalmente fue anexada por los austriacos, que vemos ahí un poquito más al norte. En este contexto, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, a quien mencionamos en la clase anterior, heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia. ¿Quién lo asesinó? A manos de serbios. El imperio solicitó a Serbia intervenir en su territorio para dar con los culpables, pero la nación balcánica dijo rotundamente que no. Y en consecuencia, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, dos países que vemos por ahí juntititos en el mapa. Por ahí están Austria y Hungría. De hecho, por ahí está el cursor. Entonces Rusia, que además de sus ambiciones territoriales, se consideraba protectora de todos los pueblos eslavos, entró en defensa de Serbia. Declaró la guerra a Austria-Hungría y comenzó la movilización de su ejército. El ejército ruso comenzó a movilizarse hacia el sur para defender a los serbios del imperio austriaco. La Gran Guerra había estallado. Ahí inició la guerra con el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando y pues prácticamente e inmediatamente se activaron todas las alianzas que existían en esa región y el conflicto entre dos naciones se convirtió en una guerra multinacional. ¿Okay? En un principio fue multinacional porque se limitaba al continente europeo. Pero además Alemania le declaró la guerra a Rusia y Francia inició preparativos para apoyar a su aliado, que era el Reino Unido. Y se aprestó también para apoyar a Francia. La sorpresa vino para los alemanes desde Italia, que mantenía un acuerdo secreto con Francia para no agredirse mutuamente. Y por ello se declaró neutral al conflicto. De esta forma es como arranca la Primera Guerra Mundial, un incidente con dos países de una zona con muchos conflictos, pero que al mismo tiempo esos conflictos pues despiertan las grandes alianzas entre el resto de los países, entre países pues prestos a buscar la forma de anexionarse todavía más y más territorio. Entonces el asesinato del archiduque es prácticamente una justificación para que se activen todas estas alianzas en busca de quedarse con esta zona de los Balcanes. Recordemos, en la clase anterior vimos la importancia de esta zona. Ahora, ya que inicia la guerra, ¿cómo se funciona? ¿Cómo empieza? ¿Cómo arranca? Bueno, vamos a ver este otro tema que llamamos armas y trincheras en la guerra. Es más o menos cómo funcionaba, cómo se manejaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, el desarrollo económico e industrial de Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX impulsó la competencia entre las naciones, como lo hemos venido viendo desde el principio, que ya llevaban un siglo de enfrentamientos y rencillas o conflictos.
Y ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento, las industrias de cada país, es decir, todos los empresarios que tomaban decisiones en función de sus negocios, pues orientaron su inventiva y sus recursos a desarrollar armas cada vez más poderosas. Y durante la primera del siglo XX, la primera década del siglo XX, aunque no había enfrentamientos, las naciones se desafiaban unas a otras haciendo público el nuevo armamento que iban desarrollando sus industrias. ¿Cómo lo hacían? A través de desfiles militares. Cada país hacía su propio desfile militar, invitaba a miembros de otros países para demostrar el poderío de armamento, el poderío armamentista con el que contaba. Los primeros aviones evolucionaron rápidamente, obviamente entre las armas iban también los medios de transporte. Y los primeros aviones que evolucionaron rápidamente desde que los hermanos Wright lograron los primeros vuelos en Estados Unidos en 1905, despertaron toda esta gran industria. Los buques de guerra estaban cada vez mejor motorizados y dotados de artillería. Ya no solo servían para transportar, también servían como ataque. Y la joven industria automovilística, ¿por qué joven? Porque apenas estaba en ese proceso de desarrollo y de inventiva y de innovación. Desarrolló nuevos autos blindados que resistían el impacto de las balas. Las armas de fuego continuaban mejorando su calibre día a día, su confiabilidad y velocidad de tiro, particularmente la ametralladora, que fue importantísima. Bueno, una disculpa por el corte. Hablábamos de cómo la tecnología fue avanzando, sobre todo las armas de fuego que continuaban mejorando su calibre y confiabilidad y velocidad de tiro, particularmente las ametralladoras que fueron tan importantes en estas partes de la guerra, ya que pues era sumamente importante aumentar la velocidad de disparos. Y pues, fue un invento estadounidense de 1885 que lograba disparar, dato curioso, entre 400 y 500 balas por minuto. ¿Ok? Pregunta para reflexión, no es tarea, pregunta como reflexión.
¿Tenía caso todavía enviar a la guerra grandes contingentes de infantería? La infantería son soldados que atacan a pie, ¿ok? ¿Tenía caso todavía? La antigua caballería aún tenía un papel importante en la guerra. Recuerden que previo a estas guerras tan nuevas, tan modernas, existía ese ataque a caballería donde iban personas en caballo con sus armas atacando y demás. ¿Tenía un papel todavía en la guerra? Estas tácticas militares del siglo XIX todavía funcionarían. Eran dudas que se iban a responder, y como veremos, la evolución de la tecnología armamentística tendría un papel decisivo en los nuevos conflictos. ¿Por qué? Al inicio de la guerra, los alemanes eran conscientes de que su ubicación geográfica representaba un problema. Estaban justo en el centro del mapa de Europa, y al encontrarse en el centro del continente, con Rusia a un lado, Francia al otro y el Reino Unido por otro lado. Por ello, su estrategia fue realizar un ataque rápido contra Francia para someterla antes de que Rusia lograra atacarlos por el oriente. Entonces decidieron atacar Francia por el extremo norte, donde hace frontera con Bélgica, que estaba menos protegido. Así que invadieron Bélgica, luego de que los belgas se negaron a darles permiso para atravesar su territorio, y penetraron en Francia con numerosas tropas. ¿Ok? Entonces, en este momento el choque de ejércitos fue brutal, fue monstruoso, fue sangriento, ya que acostumbrados a los ataques de infantería y caballería, como se hacía en el siglo XIX, pues, pero en esta ocasión estaban armados con sofisticadas ametralladoras y con suficiente artillería. Entonces la mortandad de los soldados en la guerra fue enorme, es decir, murieron demasiadas personas. La caballería resultaba inútil y los caballos morían por centenares. Entonces los franceses fueron apoyados con tropas británicas y lograron detener a los alemanes en el río Marne en septiembre de 1914, pero los generales se dieron cuenta de que un enfrentamiento directo con los alemanes solo significaría anularse mutuamente por el número de bajas. Serían demasiados. Por ello, ambos bandos intentaron rodear a su enemigo avanzando hacia el norte para atacarlo por un costado o por la retaguardia si era posible. Fueron avanzando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba para ver por qué lugar podían atacarlo. Sin embargo, el contrario respondía con rapidez, intentando lo mismo, desplazándose más al norte. Se movía uno y se movía el otro. Y así varias veces hasta que llegaron al mar, y ya en territorio belga, los aviones en labores de observación desde los aires participaron por primera vez en una guerra. Fue la primera vez que los aviones participaban en una guerra y contribuyeron a detectar y anticipar los movimientos del oponente. ¿Ok? Para evitar dejar atrás de sí un paso libre, cada ejército dejaba tropas apostadas frente a las enemigas y aseguraban su protección. ¿Cuál era la protección? Era evitar las ráfagas de metralla e impedir el avance del contrario. ¿Cómo lo hacían? Como lo vemos en la foto, cavaban largas fosas rodeadas en las que se introducían los soldados. Por ahí podemos ver en la fotografía una fosa. ¿Ok? En 1915, estas zanjas, que se llamaron trincheras, se fueron haciendo más sofisticadas en la medida que los ejércitos contrarios incrementaban el calibre de su artillería. Les decía, este calibre iba aumentando prácticamente a diario. Y pues se quedaban ahí probando todo el armamento posible para desbaratar la situación de quedarse encasillados en una trinchera. Entonces, de simples canales excavados en la tierra, llegaron a ser complejos túneles de concreto de 2,5 metros de profundidad, que resistían incluso ataques con bombas. Y ahí los ejércitos podían guarecerse, podían protegerse y mantener su posición y conectarse con rutas de escape o acercarse poco a poco a las líneas enemigas al crear nuevas trincheras. ¿Ok? Bueno, estas trincheras, este recurso bélico realmente no era nuevo, no se utilizó por primera vez en esta guerra. Fue utilizado por primera ocasión en la Revolución Francesa y en las guerras napoleónicas.
pero se utilizaba cuando un pequeño grupo militar quería defender un territorio muy grande. Normalmente concluía con la derrota de los atrincherados, los que estaban por ahí apostados en estas zanjas, y terminaban perseguidos y asediados. ¿Ok? ¿Qué es el asedio? El asedio es una acción para impedir que alguien salga de un lugar. Lo mantenías prácticamente encerrado o lo presionabas intensamente para que saliera. ¿Ok? Sin embargo, en esta ocasión, durante la Primera Guerra Mundial, las circunstancias habían cambiado, pues no se trataba de pequeñas tropas, sino de numerosos ejércitos que se encontraban a lo largo de sistemas que se interconectaban y estaban fuertemente armados. ¿Ok? Si bien en el siglo XIX una batalla de trincheras podía terminar con una carga de tropas a pie o a caballo, en la segunda década del siglo XX el uso de alambres de púas, ametralladoras y granadas hacía sumamente difícil el avance y la definición en favor de unos o de otro en los bandos. ¿Sí? La guerra de trincheras no se llevó a cabo realmente en todos los fuertes, en todos los frentes. Se concentró en los territorios de Bélgica y de Francia. ¿Ok? Porque esa fue una zona donde no hubo avances ni retrocesos por meses, duraban meses atrincherados. El terreno entre trincheras enemigas se conocía como tierra de nadie, porque pues, no ganaba ni uno ni el otro de los atrincherados. No había vencedores que pudieran reclamar la posesión de ese territorio. El estado de ánimo de los ejércitos decaía con facilidad por las duras condiciones de supervivencia. Las trincheras eran lugares lodosos, muy poco higiénicos, y en muchas ocasiones los soldados pasaban el día completamente inmóviles, esperando porque eran más productivos los ataques nocturnos sorpresa. Entonces las trincheras fueron el lugar de paso para muchas tropas, que solo un número reducido permanecía ahí, y los soldados que pelearon en las trincheras y lograron sobrevivir fueron enviados después a otros frentes, a otros lugares a pelear. Sin embargo, la mortandad, les mencionaba, fue altísima y ahí murieron otros millones de personas. Hablando de innovaciones y tecnología, otra de las novedades tecnológicas que se implementaron en la guerra durante la Guerra de las Trincheras fue el uso de armas químicas. El ejército francés utilizó por primera ocasión el gas lacrimógeno al inicio del conflicto, pero esta sustancia solo servía para descontrolar momentáneamente. En abril de 1915 los alemanes emplearon cloro, que en dosis grandes podía provocar la muerte, pero resultó fácilmente detectable por su olor y a simple vista, ya que pues despedía bastante humo. El gas fosgeno fue el arma química más mortífera empleada porque tenía una capacidad de matar mucho más grande que el cloro y era más difícil de detectarlo. Sin embargo, el más efectivo de todos estos gases químicos fue el gas mostaza, que fue usado por primera vez por los alemanes en 1917. No era tan mortífero como el fosgeno, pero era más difícil de detectar y se quedaba en las superficies por mucho más tiempo, lo que podía causar más daño a los soldados enemigos, ya que provocaba quemaduras terribles en la piel de quien estaba en contacto con este gas. Entonces, en esta guerra iniciada en 1914 y que se prolongó durante 4 larguísimos años, participaron bloques de naciones poderosísimas que llevaron a la muerte a millones de personas. Fue el más grande conflicto armado que haya existido en ese momento, el más grande conflicto armado que el ser humano pudiese recordar, y por ello, con el tiempo fue conocido simplemente como la Gran Guerra. ¿Okay? Era la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial por muchísimo tiempo fue conocido como la Gran Guerra, ya que era el hecho más sangriento, más mortífero y más grande que la humanidad hubiese visto en ese momento. A finales de 1915, el ejército alemán empezó a utilizar submarinos con fines militares y comenzó a hundir barcos británicos de todo tipo. Militares, mercantiles, incluso navíos que no tenían nada que ver con la guerra, que ese fue el caso del navío Lusitania, que era un buque de pasajeros en el que viajaban muchos estadounidenses. Y por ese hecho, Estados Unidos de América, que había permanecido neutral hasta ese momento, decidió declarar la guerra a Alemania y entrar en el conflicto. Y fue en ese momento en el que esta guerra multinacional se convirtió en una guerra internacional. ¿Ok?
ya que este acontecimiento fue decisivo para el desenlace de la Gran Guerra, porque ya habían pasado varios años de desgaste y muerte en la guerra de trincheras sin llegar al triunfo de ninguno de los bandos. ¿Ok? Y aquí comenzó pues a ensalzarse en conflicto con muchas otras naciones. Aquí en la foto vemos algunos soldados franceses y por el momento es todo lo que vamos a ver en la clase. Ahí está la actividad, se las voy a dejar en YouTube en los comentarios. En nuestra página de internet pueden descargar el PDF de esta presentación, dan clic sobre el cuaderno y llegan a ver la página en donde vamos a realizar la actividad. ¿Sale? Un gusto verlos de nuevo de esta manera, muchachos. Vamos a seguir trabajando. Nos vemos, éxito y cuídense muchísimo, muchísimo, bastante. ¿Ok? Nos vamos, nos despedimos y hasta luego.